la etapa de gestación. Entonces, esta sería la clasificación actual de la diabetes. Nosotros en el módulo nos vamos a enfocar principalmente en la etiopatogenia y la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2, por ser estas las más frecuentes. Sin embargo, no quiere decir que las demás no sean importantes. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de diabetes mellitus tipo 1. Como comentaba, este tipo de diabetes va a ser causada por una reacción autoinmune en la cual el sistema inmunitario propio del organismo va a atacar a las células beta encargadas de la producción de insulina que se encuentran en los islotes pancreáticos. Cuando estas células beta son atacadas, pues justamente esto va a producir que exista una deficiencia relativa o absoluta en la producción de dicha hormona. Por lo tanto, al no existir una producción de insulina, pues vamos a tener grandes problemas con el metabolismo de los carbohidratos. En algunos casos, o en algunos tipos de diabetes mellitus, se conoce que es el factor de autoinmunidad el que la causa. Sin embargo, en otros se desconoce completamente la etiología. Por lo tanto, tenemos estas dos clasificaciones de la diabetes tipo 1. Como les decía, algunos autores la denominan 1A o 1B, y en la tabla que les mostré anteriormente aparecía como 1.1, 1.2. Entonces la pueden encontrar de las dos maneras. La 1A es una diabetes tipo 1 autoinmune, en la cual pues la característica es que vamos a poder encontrar algunos o varios de estos anticuerpos que les estoy mostrando aquí en la parte inferior de la diapositiva, que nos van a permitir confirmar el diagnóstico, confirmar que se trata de una respuesta inmune que está destruyendo a estas células del islote. Generalmente vamos a encontrar anticuerpos llamados GAT65, anticuerpos antiinsulina, anticuerpos tirosin fosfatasa IA2, anticuerpos tirosin fosfatasa IA2 beta o ZNT8. Y en el caso de la diabetes 1B, es la idiopática, aquí no hay respuesta inmune, no existe la detección de este tipo de anticuerpos y está relacionada con un fuerte componente genético. La diabetes mellitus tipo 1 es poco frecuente si la comparamos con diabetes tipo 2. Sin embargo, hoy en día se considera que hay un aumento en la incidencia de este tipo de diabetes y que más o menos anualmente está incrementando alrededor de un 3%. Se considera que 96,000 niños y adolescentes menores de 15 años son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 anualmente. Si ampliamos este rango de edad hasta los 20 años, pues estamos hablando alrededor de 130,000, 132,000 nuevos casos. Como podrán darse cuenta, este tipo de diabetes pues, se presenta en la niñez o en la etapa juvenil, justamente por eso se toman estos rangos de edad, por debajo de los 15 años. Muy bien, la etiología. ¿Qué causa? ¿Cuáles son las causas de diabetes tipo 1? Aquí les menciono, este tipo de padecimiento es multifactorial. Existen muchas razones o muchas causas que pueden desencadenar el desarrollo de esta patología. Una de ellas puede ser la susceptibilidad genética, la predisposición genética, lo cual les voy a mencionar un poco más adelante. Otra causa podrían ser factores ambientales que desencadenaran esas respuestas autoinmunitarias. Y una tercera causa, pues serían esas alteraciones en el sistema inmunológico.
Sin embargo, hoy en día aún no comprendemos completamente la etiología de diabetes tipo 1 y les voy a comentar algunas de las hipótesis o de las teorías las cuales consideran que pues, son las causantes de este tipo de padecimiento. Bueno, la susceptibilidad genética. Se ha demostrado que existen múltiples genes involucrados en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Los genes que están involucrados con este padecimiento van a formar parte del complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA, que supongo que a estas alturas ustedes ya en su clase de inmunología debieron haberlo revisado, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, como sabrán, el complejo mayor de histocompatibilidad va a permitir la expresión de una serie de proteínas o de moléculas en la superficie de las células que van a permitir reconocer lo propio de lo extraño. Sin embargo, en algunos momentos, en algunos casos, este complejo mayor de histocompatibilidad, que es casi perfecto, se equivoca y empieza a reconocer lo propio o empieza a generar respuestas inmunológicas hacia lo propio. Entonces, se ha visto que ciertos genotipos de HLA van a conferir más riesgo. Entonces, las personas que tienen estos genotipos en HLA de R y HLA de Q son las que tienen el más alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Particularmente si tienen el genotipo DR3, DR4, DQ2 y DQ8. Todos estos genotipos están involucrados en la regulación de... Por lo tanto, las personas que tienen, repito nuevamente, estos genotipos particulares, pues son las que tienen el más alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Esto quiere decir que los antecedentes heredofamiliares van a ser importantes para hacer los cálculos del riesgo. Segunda hipótesis, se ha sugerido que los factores ambientales también pueden desencadenar el desarrollo de este padecimiento. Algunos virus o la infección con algunos virus durante la infancia, durante la niñez, se han relacionado con un aumento en el factor de riesgo. Estos tipos de virus son, por ejemplo, la rubiola congénita, el enterovirus, virus como Coxsackie A, particularmente el virus Coxsackie-B y algunos otros ecovirus. El síndrome de la rubiola congénita se ha relacionado con el desarrollo subsecuente de diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, no quiere decir que todas las personas que hayamos estado expuestas o que presentemos alguna enfermedad por este tipo de virus, vamos a desarrollar diabetes tipo 1. Sin embargo, si tenemos la susceptibilidad genética, si tenemos los haplotipos que les mencioné y nos exponemos o somos infectados a uno de estos virus, probablemente pues aumente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Va a ser muy interesante los estudios posteriores con SARS-CoV-2, con coronavirus, porque, bueno, pues es un virus reciente y aún desconocemos si puede desencadenar algún tipo de susceptibilidad para estos padecimientos autoinmunes. Lo sabremos en los próximos años. También se ha descrito que algunas condiciones inmunológicas particulares, como el embarazo, la lactancia, la etapa preescolar particularmente, y la edad adulta, adultez sí entendemos como adultos mayores más allá de los 65 años, han sido asociados con un desarrollo de autoinmunidad contra el islote y por supuesto con DM tipo 1. Y en algunos de estos pacientes, justamente pues esta relación se ha dado porque han encontrado algunos enterovirus en los islotes, lo cual pudiera sugerir que estos desencadenaron la respuesta inmunológica causando su destrucción. Pero como les comento, pues estas son hipótesis que aún no se han demostrado con plena certeza.
Por lo tanto, pues aún no es claro cuál es el factor que va a detonar la aparición de estos autoanticuerpos, pero sí se ha visto que estos autoanticuerpos, la aparición pues es dependiente de la edad. Se presentan con mayor frecuencia en menores de 10 años, se presentan también durante la edad adulta en mayores de 65 años y particularmente en mujeres. Y usualmente los primeros autoanticuerpos que se detectan son aquellos que van contra insulina, el anti-insulina, y contra anti-GAD65. Este tipo de anticuerpos, les repito, pues están todos ellos involucrados con la función de la célula beta. Bueno, entonces en esta diapositiva traté de hacer una especie de resumen de cómo sería o cómo ocurre esta progresión natural de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, todo empezaría, o lo puse como de primeras, si existe este riesgo genético. Es el punto inicial. Si hay una susceptibilidad genética, si hay estos haplotipos de HLA, DR3, DR4, DQR, existe un riesgo relativo para desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Algún componente que puede ser la exposición a algún tipo de virus o algún componente del medio ambiente, puede causar una respuesta inmunológica o una activación inmune. Incluso hay otras hipótesis que por cuestiones de tiempo no las mencioné a profundidad, pero por ejemplo, la exposición temprana a ciertas proteínas o a cierto tipo de alimentos en bebés en recién nacidos pueden predisponer al desarrollo de estas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, algunas hipótesis sugieren se ha demostrado que los menores de 6 meses no deben consumir otro tipo de alimentos y el alimento de elección debe ser la leche materna. Por supuesto, un menor de 6 meses se sugiere no ser expuesto a la leche de vaca entera o, por ejemplo, al huevo, ya que estos contienen gran cantidad de antígenos que pueden desencadenar una respuesta inmunológica favoreciendo este tipo de padecimientos. Entonces, estas detonantes pueden hacer que el sistema inmune empiece a atacar a las células beta del islote pancreático. Ese ataque a las células beta va a favorecer que empiece a progresar esa respuesta inmunológica y se desarrolle uno o bien varios autoanticuerpos. Entonces, esta fase podríamos considerarla como el estadio número 1, donde empieza a iniciarse la diabetes mellitus. Aquí nosotros, ¿qué vamos a observar en el paciente? El paciente va a tener una tolerancia normal a la glucosa, no vamos a observar cambios en las concentraciones de glucosa circulantes, sin embargo, ya es posible detectar algunos autoanticuerpos en circulación. A medida que va progresando la enfermedad, puede continuar esa tolerancia, ya vamos a pasar a una tolerancia anormal a la glucosa, de manera que empezamos a detectar concentraciones elevadas de glucosa y al mismo tiempo podemos detectar estos autoanticuerpos. Y posteriormente vendría el estadio 3, en el cual, con ciertas características que les voy a mencionar más adelante, podemos hacer el diagnóstico clínico y detectar 2 o más autoanticuerpos. Entonces, para que recordemos un poco, la diabetes tipo 1, justamente esa respuesta autoinmune, va a favorecer que se produzcan autoanticuerpos que son capaces de reconocer algunos componentes de la célula beta
algunos componentes que están involucrados en la síntesis y en la secreción de insulina, favoreciendo una respuesta inmunológica particular a estas células, causando la destrucción del islote. Por lo tanto, si no tenemos islote pancreático, si no tenemos célula beta, pues no vamos a tener producción de insulina. Por lo tanto, en algunos libros de texto ustedes van a encontrar que la diabetes tipo 1 es una diabetes insulino dependiente, ya que básicamente ustedes pueden inferir que el tratamiento para estos pacientes va a ser la administración exógena de insulina, ya que pues no queda de otra, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que está pasando en ese islote pancreático? Entonces, bueno, ustedes ya que han podido ver en sus clases de inmunología algunos componentes de la respuesta, saben bien que existen células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno usualmente son las células dendríticas, pueden ser linfocitos B o incluso algunos macrófagos. Resulta que durante la respuesta inmunológica, aquí tenemos, bueno, nuestro páncreas. Aquí está el páncreas. Tenemos a nuestra célula beta dentro del islote pancreático. Aquí está el islote pancreático. Y las células presentadoras de antígeno, aquí en el centro nos ponen a una célula dendrítica, empiezan a reconocer o empiezan a presentar antígenos que pertenecen a la célula beta y se los empieza a presentar aquí a linfocitos T, CD4. Los linfocitos T CD4 van a permitir van a interactuar con las células B y estas células B específicas van a ser capaces de producir los autoanticuerpos. De la misma manera, las células CD8 van a empezar a activarse y en conjunto la producción de estos autoanticuerpos y la activación de las células CD8 va a atacar al islote pancreático y van a causar justamente daño particularmente a las células beta. Entonces, justamente la respuesta autoinmunitaria pierde ese control, pierde esa capacidad de decisión y empieza a presentar los antígenos que son propios, los presenta como si fueran antígenos extraños, lo cual favorece la producción de estos autoanticuerpos y el ataque al islote del páncreas. ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que uno podría ver en ese páncreas? En la diapositiva de la izquierda les estoy mostrando un corte histológico del islote pancreático y todo lo que ustedes están viendo aquí como estos puntitos moraditos hace referencia a una infiltración masiva de células mononucleares, a una infiltración masiva de linfocitos justamente al interior de ese islote, lo que nos habla que está ocurriendo un proceso que se denomina insulitis. Insulitis. Durante esa insulitis, que hace referencia a esa infiltración masiva de células y a una inflamación en el islote pancreático, pues podemos inferir que está ocurriendo una destrucción y por lo tanto es usual que este tipo de pacientes debute con complicaciones como corresponde la cetoacidosis diabética. Algunas de las manifestaciones clínicas más frecuentes en el paciente con diabetes tipo 1 sería la poliuria, la enuresis, la polidipsia, la polifagia, una pérdida muy rápida de peso que se lleva a cabo alrededor de 2 a 6 semanas y astenia y adinamia.
Algunas de estas manifestaciones clínicas se pueden presentar de manera conjunta o algunas de ellas se pueden presentar de manera individual. Este tipo de complicaciones podemos dividirlas en dos tipos. Las de emergencia, que como les decía hace un momento, hacen referencia a aquellas como la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. La cetoacidosis diabética, si ustedes recuerdan de la unidad anterior, cuando el sistema, el organismo, detecta una disminución en condiciones fisiológicas, cuando hay una disminución en las concentraciones de glucosa, se activan vías como la cetogénesis. Durante la cetogénesis va a haber una gran producción de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos en circulación van a causar una disminución en el pH de la sangre, causando algo que se conoce como cetoacidosis. La cetoacidosis es un problema importante, ya que puede conducirnos a complicaciones más graves y a una disminución, una pérdida de la conciencia del paciente y por lo tanto necesita ser atendida de emergencia. Algunas otras complicaciones no implican la emergencia, como la enuresis, algunas de ellas una candidiasis, la pérdida de peso o falla para ganar peso, la irritabilidad, las infecciones de piel recurrentes. Todas estas pueden ser manifestaciones de diabetes tipo 1 y son motivo de consulta. Usualmente la mamá detecta algunos de estos cambios en el niño, lo lleva a consulta, hacen los análisis pertinentes y resulta que tiene diabetes mellitus tipo 1. Bien, en esta imagen me pareció muy relevante, ya que aquí nos muestra las diferentes etapas del desarrollo de este tipo de diabetes en la parte inferior. Acá la tenemos. La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Y en el eje de las Y nos muestra el porcentaje de las células beta. Entonces, fíjense, al inicio contamos con un 100% de células beta. Pero resulta que esta persona tiene una predisposición genética para desarrollar diabetes. Dentro de esa predisposición, como ya les mencioné, puede ser algunas características, algunos haplotipos de HLA. Y en ese momento ocurre algún detonante ambiental, que hace que dentro de esa predisposición genética se empiecen a producir autoanticuerpos. Esa presencia de autoanticuerpos empieza a desencadenar lo que les comenté que se denomina insulitis, causando lentamente esa destrucción de la célula beta. Entonces, en esta primera etapa, usualmente, pues, podemos empezar a detectar estos autoanticuerpos. Sin embargo, aún no hay alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Vemos todo de manera normal y el individuo no presenta ningún síntoma. Sin embargo, cuando continúa esta respuesta inmunológica y este proceso de insulitis, empieza a ocurrir la destrucción del islote y nuestro porcentaje de células beta empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir y por lo tanto empieza a disminuir la producción de insulina. Llegamos a un punto en el cual podríamos determinar como la etapa 2. En la etapa 2 ya vamos a tener un número más elevado de estos autoanticuerpos y ya vamos a encontrar algunas alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Aquí podemos mencionarlo como disglicemia. Sin embargo, el paciente aún no presenta síntomas y no presenta ningún tipo de complicación.
Sin embargo, como continúa este daño a la célula beta, aumenta esa destrucción y el porcentaje de células beta disminuye de manera muy importante y aquí ya la secreción de la insulina se ve comprometida. Por lo tanto, la insulina que se produce no es suficiente para favorecer el metabolismo de la glucosa y ya entraríamos en la etapa número 3. En esta etapa número 3 vamos a detectar autoanticuerpos. El metabolismo de la glucosa ya va a sobrepasar los niveles normales y ya podemos hacer un diagnóstico de diabetes y el paciente ya presenta los síntomas o las evidencias clínicas que les mencioné en las diapositivas anteriores y ya aquí es donde podemos hacer el diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, este tipo de padecimiento, como ustedes ya pueden inferir, requiere un tratamiento con insulina exógena. Sin embargo, existe un fenómeno que se conoce como la luna de miel. ¿Cómo es la luna de miel? En una luna de miel, pues todo es bonito, bello, todo funciona aparentemente bien. Sin embargo, cuando ya se acaba la luna de miel y regresan a la casa, pues ahí ya vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con esta etapa, que es una etapa de remisión parcial durante la diabetes tipo 1. ¿Qué pasa? El paciente fue diagnosticado con diabetes, empieza su tratamiento de insulina. Sin embargo, después del inicio del tratamiento, se dan cuenta que ya es capaz de mantener los niveles de glucosa en los valores normales y ya no necesita de la administración de insulina. Más o menos el 80% de estos pacientes disminuye de manera transitoria esos requerimientos de insulina. Por lo tanto, el paciente pues piensa que ya se curó, que ya no necesita ese tratamiento de insulina y puede dejar de usarla. Sin embargo, este fenómeno hace referencia a una remisión parcial. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que las células beta empiezan a hacer un esfuerzo, empiezan a incrementar su secreción de insulina, las poquitas células beta que quedan. Por lo tanto, pues ese aumento en la secreción de insulina hace que el metabolismo de la glucosa se dé de manera normal. Sin embargo, pues esta es una fase transitoria. Esta fase pues se puede dar días o semanas después de que se empezó con el tratamiento de insulina. En algunos pacientes dura algunas semanas, sin embargo en otros dura algunos años incluso. Pero esto no significa que el paciente se haya curado, porque justamente por tratarse de una enfermedad autoinmune es una enfermedad que no tiene cura. Y el paciente deja su tratamiento con insulina, pero posteriormente puede venir una recaída o puede venir una cetoacidosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos periodos de remisión. Como les comento, se conocen como el periodo de luna de miel. Así que estos pacientes que son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 necesitan de insulina exógena toda su vida. Necesitan de este tratamiento durante toda su vida. Bueno, entonces en esta diapositiva les presento algunas diferencias que existen entre diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, fíjense, la diabetes tipo 1 generalmente se presenta en edad juvenil, en niños, mientras que la diabetes tipo 2 se presenta en una edad adulta, estamos hablando más allá de los 25 años. En diabetes mellitus tipo 1, la complicación aguda más frecuente es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis. Es muy común
Sin embargo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es muy raro que se presente esta complicación. Como les decía, en diabetes mellitus tipo 1 existe una dependencia absoluta de la insulina. Van a requerir la administración de insulina exógena toda su vida. Por el contrario, en DM2 no es así. Se requieren otro tipo de tratamientos. El factor de herencia, el factor genético, que aquí lo resumen como padres con diabetes, en algunos casos coincide, pero por ejemplo en diabetes mellitus tipo 1 se considera que es menor del 15%. Por el contrario, en diabetes mellitus tipo 2 es mayor del 50%. Si hablamos con relación a la obesidad, en DM1 la obesidad es poco común. Por el contrario, en DM2, el sobrepeso y la obesidad es un factor que predispone al desarrollo de este padecimiento. En relación con resistencia a la insulina, en diabetes mellitus tipo 1 es poco común. Por el contrario, resistencia a la insulina es recurrente en diabetes mellitus tipo 2. Si hablamos de autoanticuerpos, como les acabo de mencionar, prácticamente más del 90% de los pacientes con DM1 van a tener autoanticuerpos. Por el contrario, esta no es una característica de DM2. Otros marcadores como péptido C en DM1 son indetectables, son bajos, pero en DM2 es usual tener valores normales a elevados del péptido C. Y en cuestión de tratamiento, el tratamiento básico para DM1 pues es insulina, y para DM2 ya vamos a revisar la siguiente semana todos los fármacos que actualmente se están utilizando, pero el más frecuente pues es metformina. Entonces, esto es diagnóstico. Algunas comorbilidades asociadas con diabetes mellitus tipo 1 son otro tipo de enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, la enfermedad celíaca, algunos padecimientos como insuficiencia adrenal o alteraciones de la piel o deficiencias de vitamina D pueden ser comunes y estar relacionadas con este padecimiento. Y el 25% de estos pacientes va a desarrollar otra enfermedad autoinmune, entonces hay que tener mucho cuidado en el seguimiento que se hace de ellos. Y para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 se considera que la educación es un factor indispensable, va a ser tan indispensable como que este paciente aprenda a usar la insulina o que aprenda a alimentarse de manera adecuada. Por lo tanto, pues se necesita una colaboración muy estrecha con un equipo multidisciplinario, no únicamente el médico, sino que tiene que estar apoyado por educadores en diabetes, por nutricionistas, por enfermeros, por psicólogos, porque como es un padecimiento que se puede presentar en etapas juveniles, en niños, pues es muy importante enseñar a esta persona a que tenga un estilo de vida saludable y a que controle de manera frecuente los niveles de glucosa. Y en este tipo de pacientes, pues la meta va a ser evitar la hipoglucemia severa, justamente por una administración inadecuada de la insulina, o bien la hiperglucemia severa por un manejo inadecuado de la nutrición, y va a ser muy importante que evitemos llegar a las complicaciones agudas que pueden comprometer la vida del paciente, como la cetoacidosis diabética. Esto lo vamos a ver más adelante en diagnóstico. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna duda de diabetes mellitus tipo 1? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. ¿Estos autoanticuerpos son algún tipo de anticuerpo en especial? ¿Puede ser el G, el M, el A, el N? ¿O qué tipo de anticuerpo sería?
En este caso, usualmente son anticuerpos IgG, pero son anticuerpos que van dirigidos hacia antígenos que participan en la síntesis y en la secreción de la insulina o en el funcionamiento de la célula beta. Entonces, o incluso contra la insulina. Entonces, imagínate si tienes un anticuerpo anti-insulina, cada vez que la produzcas, pues va a ser reconocido como algo extraño y va a ser destruida. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, nada más, ¿cómo se llevaba, bueno, cómo se ocasionaba la cetoacidosis? Bueno, la cetoacidosis en este tipo de pacientes vamos a tener una cetogénesis muy activa. Entonces, cuando tenemos cetogénesis activa, vamos a tener una producción elevada de cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan de los cuerpos cetónicos? Acetona, acetoacetato y alfa-cetoglutarato. Estos cuerpos cetónicos tienen la característica de que si se encuentran en concentraciones elevadas, cambian el pH de la sangre, generan una condición que se llama cetoacidosis. Cuando hay una alteración en el pH sanguíneo, el funcionamiento de múltiples células, el funcionamiento de muchos tejidos se ve afectado. Por lo tanto, esto puede causar una complicación aguda de la diabetes que se llama cetoacidosis diabética. ¿El cuerpo cetónico es alfa-cetoglutarato o beta-hidroxibutirato? Son tres: alfa-cetoglutarato, acetona y beta-hidroxibutirato. Gracias. ¿Y alguna otra duda de DM1? ¿Todo bien? Bueno, entonces esto es lo aburrido. Ahora vamos a pasar a lo divertido, que es diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vamos a hablar, me interesa abordar en esta hora, realmente, bueno, una hora para tratar este tema, pues es muy, muy, muy rápido. Así que yo les recomiendo mucho que por favor lean y revisen los videos que les puse en el aula virtual, porque realmente pues este tema es un tema muy importante, es un tema muy interesante y ustedes necesitan entender de primera mano pues la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2 para que puedan hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado en sus pacientes. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer en esta hora es como de resaltar los puntos más importantes de la fisiopatología, pero para que ustedes puedan entenderla, pues tuvieron que haber entendido todo lo que vimos en la unidad 1, lo que vimos en la unidad 2 y haber revisado el material. Si les quedan dudas, creo que hay suficientes artículos y suficiente material para que puedan entenderlo. Y también hay un video muy interesante de esta parte de fisiopatología que se los puse ahí en el aula virtual. Es una clase del doctor que les comento para que puedan profundizar un poco más en este aspecto. Entonces, voy a seguirme con algunos puntos claves o puntos muy importantes que yo quiero que ustedes tengan clarísimo respecto a la fisiopatología de este padecimiento. Bueno, entonces, la diabetes tipo 2, anteriormente la habían llamado no insulino dependiente o de inicio en la edad adulta, debido a que anteriormente pues se presentaba en mayores de 50 años. Desafortunadamente, con el aumento de las cifras de obesidad que ustedes estuvieron revisando y que vimos en la clase anterior, pues este tipo de diabetes se puede presentar en personas mayores de 20, 25 años e incluso pues hay algunos reportes ya desafortunadamente que se puede presentar en niños. Esta es la forma más común de diabetes
En la mayoría de los casos que van a llegar a su consultorio, pues va a ser el 90 al 95% de los casos va a corresponder a diabetes tipo 2 y en este tipo de diabetes pues se va a asociar con un fenómeno que se conoce como resistencia a la insulina. Dentro de la resistencia a la insulina, vamos a tener una pérdida progresiva de la secreción de insulina por parte de las células beta, que voy a hablar un poco más de ello más adelante. Sí, y las causas o la etiología de este padecimiento también es heterogéneo, es multifactorial. Sin embargo, si habláramos de algunos factores que predisponen o de algunos factores asociados con la diabetes, podríamos hablar de la edad, podríamos hablar de la obesidad, pero ¿cuál obesidad? Particularmente la obesidad visceral, ¿no? La acumulación de tejido adiposo a nivel central y el sedentarismo. En este tipo de diabetes no vamos a tener destrucción autoinmune, no vamos a tener autoanticuerpos, como les mencioné anteriormente, pero sí vamos a tener este fenómeno conocido como resistencia a la insulina. Bueno, ¿qué factores son o están asociados con el riesgo de presentar diabetes mellitus tipo 2? Por supuesto, los factores relacionados con una historia familiar de diabetes. Generalmente, las personas con este padecimiento tienen un familiar en primer grado, bien sea padres, abuelos, hermanos, algún familiar presenta este padecimiento. La etnia, los latinos, somos una etnia que tenemos una predisposición muy alta a desarrollar este padecimiento, a desarrollar obesidad central, a desarrollar obesidad visceral. Les decía, les mencionaba hace algunas clases que los latinos y particularmente los mexicanos tienen estos genes que se conocen como genes ahorradores que favorecen la acumulación de ácidos grasos, estos depósitos de ácidos grasos a nivel central y todo esto causa pues alteraciones en la producción de adiposinas y de citocinas que predisponen a esta condición. También los nativos americanos, a los africanos, bueno aquí dice los americanos asiáticos, ¿no? Es una condición muy interesante porque justamente los asiáticos son una de las poblaciones que presenta el menor riesgo, la menor frecuencia de obesidad y diabetes. Sin embargo, los americanos asiáticos ya presentan un mayor riesgo. También una historia de enfermedad cardiovascular en la familia, una historia de hipertensión, alteraciones en los lípidos, en los triglicéridos, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la inactividad física y algunos signos relacionados con la resistencia a la insulina, por ejemplo, la obesidad mórbida, la acantosis nigricans, etc. Bien, esta imagen me pareció muy importante porque aquí es como un resumen de la fisiopatología y la progresión de la diabetes tipo 2. Entonces vamos a analizarla con cuidado y con detalle. Entonces, bueno, fíjense en el eje inferior, en el eje de las X, aquí vamos a tener años. El año 0 va a ser el año en el cual inicia la diabetes. Entonces, a partir de 0 tenemos 5, 10, 15, hasta 30 años. Y para atrás lo tenemos como menos 5, menos 10, menos 15. En el eje de los Y tenemos acá, por un lado, las concentraciones de glucosa en miligramos por decilitro. Entonces vamos a fijarnos aquí en la parte inferior de la gráfica, en la parte inferior izquierda. Entonces fíjense, en la línea verde tengo los niveles de glucosa
en ayuno. Y en la línea roja tengo los niveles de glucosa postprandial. Entonces, antes del inicio de la diabetes, estos valores se encuentran en niveles normales. La glucosa en ayunas se encuentra por debajo de 100, por debajo de 99, que son los valores basales, sin ningún problema. Y si nosotros nos vamos a la gráfica de arriba, podemos ver en color, esto es como color marrón, la función de las células beta. En color verde, el efecto de las incretinas. Entonces, la función de las células beta, si ustedes se fijan, empieza cerca del 100%, pero a medida que van pasando los años, la función de las células beta empieza a disminuir. Empieza a disminuir, disminuir, disminuir. Entonces, ¿qué ocurre? Estas células beta empiezan a hacer un esfuerzo para producir la insulina suficiente porque se está presentando el fenómeno que se conoce como resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Hace referencia a que puede existir un defecto o bien en la producción o en la señalización de la insulina. Entonces, la insulina no es capaz de unirse de manera adecuada a su receptor o de señalizar de manera adecuada a través de su receptor y no causa los efectos que debe causar. Recordemos que una de las funciones más importantes de la insulina es permitir la entrada de glucosa a través del transportador GLUT4 a tejidos tan importantes como el adiposo y al músculo. Entonces, si nosotros no tenemos una buena señalización de la insulina, no va a haber una adecuada expresión de estos transportadores GLUT4, no va a haber un ingreso de la glucosa a estas células, por lo tanto, la glucosa se queda en circulación. Entonces, nuestro sistema sensa como que no hay una correcta o una suficiente producción de insulina y le dice a la célula beta, ponte a trabajar, célula beta, empieza a producir más insulina porque la que estás produciendo no es suficiente. Entonces la célula beta, ¿qué hace? Empieza a hacer un esfuerzo y a producir y a producir y a producir más insulina, ¿sí? Entonces fíjense, aquí vemos en la gráfica que en estos primeros años hay un aumento en esa producción de insulina. Eso se conoce como un fenómeno denominado hiperinsulinemia, ¿sí? Hiperinsulinemia. Hay un aumento en la producción de insulina tratando de hacer un esfuerzo para que ésta funcione. Pero como usted o como el paciente tiene resistencia a la insulina, que está representada en esta gráfica por esta lineecita azul, por más insulina que usted produzca, no hay una correcta señalización. No hay un adecuado ingreso de la glucosa a las células. Y empiezan a ocurrir defectos en los niveles de glucosa en ayuno y postprandial, lo cual está representado acá fíjense en la gráfica, en la parte inferior, por esta lineecita roja, ¿no? Usted come y en postprandio ya ese metabolismo de la glucosa no es tan certero, no es tan adecuado porque esa glucosa no está pudiendo entrar a las células de manera adecuada. Y ese fenómeno puede presentarse a lo largo de muchos, muchos años. Estamos hablando de 15, 10 años, ¿sí? Sus células beta empiezan a hacer un esfuerzo, empiezan a producir grandes cantidades de insulina y entonces su glucemia en ayunas se mantiene en valores normales. Sin embargo, usted no cambia sus hábitos alimenticios, usted continúa aumentando de peso, usted continúa acumulando grasa a nivel visceral,
sus adipocitos empiezan a producir estas adipocinas. Por ejemplo, acuérdense de las alteraciones que hay en adiponectina, en leptina, en resistina, etc. Y eso continúa no solo un día, ni 2 días, ni una semana, sino año tras año, tras año, tras año, tras año, ¿verdad? Entonces, por más esfuerzo que haga su célula beta en producir insulina, va a llegar a un punto en que, si vemos en la gráfica de arriba, esa función de las células beta disminuye y ya no es posible que produzcan suficiente cantidad de insulina. Y aquí, en el año 0, podemos detectar el inicio de la diabetes. ¿Cómo se detecta cómo inicia la diabetes? Usualmente, si usted se hace una prueba de glucosa en ayunas o si se realiza un examen que se llama la curva de tolerancia oral a la glucosa, pueden detectarse esas alteraciones de que los niveles de glucosa postprandial o los niveles de glucosa en ayunas ya no están donde deberían estar y se diagnostica como diabetes. Entonces, de aquí para adelante, del año 0 hacia adelante, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué razón? Porque la función de sus células beta ya se vio alterada, se vio dañada. Por lo tanto, se considera que este padecimiento es un padecimiento que no tiene cura. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos incidir o cuándo nosotros podemos prevenir? Antes de este año 0, antes de que todo esta falta o este daño en la función de las células beta continúe. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues ya vamos a ver en el tratamiento, pero ustedes ya se pueden imaginar que hay que mantener una alimentación saludable, un peso saludable, una actividad física, etc. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ustedes se estarán preguntando, ¿qué es esta linecita verde que dice efecto de la incretina? Ustedes recordarán que para que ocurriera una producción adecuada de insulina, no solo la glucosa iba a ser el factor detonante, sino que existían otras hormonas que son las incretinas, que son producidas a nivel intestinal en periodos postprandiales, que eran como unos activadores o unos enhancers de esa producción de insulina. Entonces, las incretinas estimulan o favorecen que haya una producción adecuada de insulina. Sin embargo, también se ha visto que durante la obesidad hay un defecto en ese efecto incretina y esas incretinas ya no van promoviendo de manera adecuada la secreción de insulina. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de esta gráfica? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, si la entendieron, ya entendieron diabetes tipo 2. Nos vamos a ir poquito a poco explicando algunos conceptos importantes. Bueno, entonces fíjense, aquí les estoy presentando una gráfica que compara la glucosa en ayuno, que es esta que tenemos acá arriba, y el porcentaje o el volumen de las células beta. Entonces, fíjense, en la barra de color amarillo tenemos los datos de una persona con tolerancia normal a la glucosa, una persona sana. Entonces, esta persona sana tiene un porcentaje de células beta normal, adecuado, y la glucosa en ayuno se encuentra por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, a medida que esta persona va aumentando de peso, vemos en la barra de color verde los datos de un adulto con obesidad, va aumentando de peso. Fíjense, el volumen de las células beta disminuye de manera significativa y las concentraciones de glucosa en ayuno se encuentran elevadas por encima de 100 miligramos por decilitro.
Cuando esta persona es diagnosticada con diabetes tipo 2, fíjense cómo se encuentra el porcentaje de células beta, prácticamente está casi a la mitad de lo que lo tiene una persona normal, y las concentraciones de glucosa en circulación ya van a sobrepasar los 180 miligramos por decilitro. Por lo tanto, la relación entre el funcionamiento de la célula beta con los niveles o las concentraciones de glucosa circulantes va a ser fundamental. Por lo tanto, se considera que en la diabetes mellitus tipo 2, el fallo de la célula beta ocurre mucho antes en la historia natural de la diabetes. Puede ocurrir mucho antes del diagnóstico de la diabetes. ¿Sí? Es lo que les mencionaba en esa figura, en esa imagen, que este daño de la célula beta no ocurre de un día para otro, no ocurre en una semana, sino que se viene gestando durante muchos años, 5, 10, 15 años, en el que usted está generando todas esas condiciones para que la célula beta ya no funcione de manera adecuada. ¿Qué es lo que daña o qué es lo que altera ese funcionamiento de las células beta en diabetes tipo 2? Algunos autores han propuesto diferentes características que están relacionadas con esta falta de funcionamiento adecuado de la célula beta. Uno de ellos es la edad. Las personas mayores, más allá de 50, 60 años, pues ya sus células beta no funcionan de la misma manera. Incluso anteriormente se consideraba que las células beta no eran capaces de dividirse. Se ha visto que sí se pueden dividir, solo que a una tasa muy lenta. Sin embargo, en una edad adulta esto ya no ocurre. Entonces, este podría ser uno de los factores que favoreciera que estas células ya no funcionaran de manera adecuada. Otra característica importante, pues, es el factor genético. Algunos genes se han descrito que tienen una relación importante con estas alteraciones, con este daño a estas células. Otro factor importante es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, recordemos que si ustedes leyeron el artículo que les envié, está muy relacionada con las alteraciones en las adiposinas que produce justamente el tejido adiposo. El tejido adiposo, al producir citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, como IL-6, al disminuir la producción de adiponectina, al aumentar la producción de leptina, todos estos factores van a hacer que la señalización de la insulina no esté adecuada, sea defectuosa. Entonces recordemos que la insulina se va a unir a su receptor, va a causar una autofosforilación en los dominios de tirosincinasa y toda esta cascada de IRS1, IRS2 y todas estas proteínas y serie de sinasas involucradas en la señalización. Pero cuando están estos factores producidos por el tejido adiposo como TNF-alfa, esa señalización se ve interrumpida. Entonces, por más insulina que la célula beta produzca y produzca y produzca, la señalización ya no es adecuada, desencadenándose este fenómeno conocido como resistencia a la insulina, acompañado de hiperinsulinemia, ¿sí? Que es un aumento en esa producción de insulina. Al mismo tiempo, se presenta el fenómeno de lipotoxicidad, en el cual el tejido adiposo empieza a liberar o a producir una gran cantidad de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres tienen bastante relación con la resistencia a la insulina y el fallo de las células beta. Al mismo tiempo, se está produciendo otro fenómeno que se conoce como glucotoxicidad, en el cual hay un aumento en la glucosa en circulación porque debido a que la insulina no está cumpliendo bien su señalización, la glucosa se queda en circulación
Y además, nuestro precioso hígado empieza a activar vías como la gluconeogénesis y la glucogenólisis, aumentando las concentraciones de glucosa en circulación. Ahorita les comento un poquito más de ello. También se ha visto que el depósito amiloide, que es un depósito de una serie de proteínas irregulares, empieza a aumentar en estas células, causando el daño. Y también otro fenómeno es el efecto incretina, que fue el que les mencioné en la diapositiva anterior, en el cual estas incretinas, estas hormonas producidas a nivel intestinal, ya no son tan efectivas en favorecer la producción de insulina. Entonces, todos estos factores se han relacionado con el fallo de la célula beta. Entonces, fíjense que no es tan simple, que no es tan fácil comprender y relacionar todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, pues el tratamiento de la diabetes es complejo y requiere ser abordado a través de múltiples factores que vamos a analizar con detalle más adelante. Bueno, aquí quisiera introducir un concepto en el cual tenemos algunos de los factores o de las causas que se han descrito como más importantes en el desarrollo de la diabetes. Hace algunos años, ya hace más de 10 años, un investigador llamado De Fronzo propuso algo que se conoce como el octeto ominoso. Octeto ominoso hace referencia a 8 características muy importantes que son aquellas que van a predisponer o que van a favorecer el desarrollo de diabetes mellitus. Entonces, algunos de ellos los acabé de mencionar hace un momento. El primero de ese octeto sería la disminución de la masa de las células beta y por lo tanto una disminución en la secreción de insulina. El segundo componente de ese octeto sería la disminución el efecto